Bendiciones para todos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga más, que la gracia del Señor esté con ustedes, que en este día, en este momento, al recibir esta porción de la palabra que voy a compartir con ustedes, Dios pueda levantar, cambiar su ministerio, pueda levantar su vida, porque Dios es grande, misericordioso. Él está con nosotros, mis queridos hermanos. Le habla el pastor Jamer Canchilas Pérez, de la iglesia Cumplimiento de la Promesa del Sabana del Potrero. Hoy voy a trabajar con ustedes una enseñanza que he titulado Poder para actuar. Te puedes repetirlo allí donde está, poder para actuar. Porque Dios te ha dado poder para que tú actúes. Voy a estar ubicado en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 4, y voy a hablar de una mujer que tuvo un poder para actuar. ¿Y por qué tuvo ese poder para actuar? Eso es lo que vamos a descubrir hoy en esta palabra que Dios tiene. Esta palabra va a cambiar tu vida. Así que yo te invito que aproveches este tiempo, que aproveches este medio que Dios ha permitido para que prediquemos la palabra de Dios. Que no importa que estemos transmitiendo a través de estas plataformas, a través de estas redes sociales, lo interesante es que tú escuches la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios habla. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habla de muchas maneras. Y en todos los tiempos Dios ha hablado, pero que en este tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es Jesús hablando a través de este tiempo, mis queridos hermanos. Es la obra de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y por eso tú tienes que atesorarla, que no importa por dónde se está predicando hoy, lo más importante es la palabra de Dios y tú tienes que mostrar reverencia frente a esto. La palabra de Dios entonces en Jueces capítulo 4, yo quiero que usted lo lea conmigo, capítulo 4, versículo 4 en adelante dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abicán, de Cades, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabar y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada con que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. Interesante esta historia. Dice que Jueces, el libro de Jueces tiene algo muy particular. El libro de Jueces tiene algo particular. Dice que no había rey y que los israelitas hacían lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios de tiempo en tiempo levantaba jueces que juzgaran a Israel y que hicieran justicia. Pero la Biblia dice que los hijos de Israel clamaban a Dios de tiempo en tiempo, y mientras clamaba, Dios levantaba jueces para que los libraran de la mano del enemigo. En esta ocasión Dios había levantado a una mujer llamada Débora. Él dice que estaban siendo gobernados por los cananeos. Habían sido 20 años, dice la Biblia en los primeros versículos, usted puede leerlo. Eran 20 años donde los cananeos habían tratado de dominar a Israel, los habían esclavizado, y dice que lo habían tratado con mucha crueldad. El pueblo de Israel, por haber hecho lo malo, había sido entregado por 20 años, pero Dios levantó una mujer para que juzgara. Débora.
Débora fue esa mujer que Dios levantó en ese entonces para que juzgara a su pueblo. Porque el pueblo había clamado, porque el pueblo estaba cansado de cómo el capitán de los cananeos, del rey Jabín, lo trataba con crueldad. Ahora, ¿quién era Débora? Débora era una mujer, dice el versículo 4 de Jueces 4, que era una mujer casada. Óigame bien, era una mujer casada. Pero además de ser casada, la Biblia dice que era profetisa y también era jueza. Juzgaba a Israel. En ese orden yo quiero decirte a ti, y ya mirando la historia de Débora, mire, yo quiero que usted, dama, comprenda en este momento que Débora tenía unas funciones en el hogar, estaba casada, pero además de tener unas funciones en el hogar, ella se desempeñaba como profetisa, o sea, ejercía un ministerio delante de Dios y juzgaba a Israel. Ahora, Débora tenía un compromiso al momento de juzgar a Israel. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo con mucha justicia. Eso implicaba que Débora debía ser una mujer que tenía mucha intimidad y consultaba a Dios las decisiones. Como profetisa, tenía que recibir de parte de Dios la palabra para luego decirla. Recuerde que al momento de ella pronunciar algo, por así decirlo, Jehová te ha dicho que te levantes y que vaya, tenía que estar segura que lo había recibido Dios. Esto no es cuestión de emociones, mi querida dama. Así que quiero decirte como primer aspecto que el hecho de que tú tengas un hogar, no lo pongas por excusa. Y es que, ay, es que las cosas del hogar, es que yo, imagínense, a mí me toca hacer todo. Esta mujer también era casada y tenía algunos compromisos, pero cumplía con la tarea que Dios le había dado. Es tiempo de que cumpla. Por eso te estoy diciendo, Débora, poder para actuar. Cumplía sus funciones en la casa, pero también cumplía con el Señor lo que le había mandado hacer. Ahora, el nombre de Débora significa abeja. Si nosotros estudiamos un poco la parte natural de este animal, de la abeja, las abejas son altruistas. Usted se preguntará, ¿qué es eso de altruismo? Desde el punto de vista biológico, altruismo es alguien que se sacrifica. Las abejas se sacrifican a trabajar por el reino, porque para ellas lo más importante es el reino. Y Débora en esta historia nos muestra ese altruismo. ¿Sabes qué? Que de forma natural quiero decirte a ti, mujer, las mujeres son más altruistas que los hombres. Las mujeres son capaces de enfrentar el problema. Cuando alguien se quiere meter con sus hijos, ustedes salen al frente. No estoy diciendo que los hombres no lo hagan. Estoy diciendo que las mujeres, al momento de que alguien vaya a buscar a su hijo para hacerle daño, son capaces de esconder al hijo detrás y decirle, no le haga daño a él, hágame daño a mí, porque él es mi hijo, yo no quiero que le haga daño. Ese es altruismo. Y Débora, ese nombre, abeja, es rápida para actuar. Las abejas son sumisas a la reina. Cuando reciben una orden, ellas tienen que darla. Porque están recibiendo una orden de parte de alguien, de parte de Dios, mis queridos hermanos. Entonces ella recibió una orden, y como abeja que es, como esa altruista que es, como esa sumisa que es, ella recibió la orden, y la orden es que Dios le había dicho, llama a Barak y dile que reúna a mi pueblo, porque voy a darle la victoria contra los cananeos. Entonces viene ella y no duda en hacerlo. Cuando recibe una orden, así son las abejas, cuando reciben una orden, una instrucción de parte de Dios, son rápidas para actuar, son rápidas para decir. Y entonces ella le dice, mire lo que dice la Biblia, y ella envió a llamar a Barak, versículo 6, y le dijo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor. Dice ella, lo llama y le dice, mira Barak, Dios te lo ha dicho y te lo manda a decir otra vez. Y mira, ella no duda decirlo, porque ella profetiza. Ella sabía que Dios le había hablado, y entonces ella le dice, Dios te ha mandado a decir que te reúnas a la gente, y que la reúnas porque era tiempo de liberarlo, era tiempo de haber la victoria. Una gran victoria se acerca cuando tú te levantas. ¿Cuántos dicen amén? Poder para actuar. Débora está haciendo alusión
a ese poder. Débora está haciendo alusión a ese poder como son las abejas. Ese poder para actuar, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, todos los que me están escuchando. Ella recibe de parte de Dios y no se queda con eso. Vamos a actuar, vamos a hacerlo. Entonces Barak le dice a Débora: Débora, yo sí quiero ir, pero si tú vas conmigo. Barak era el jefe guerrero. Débora era, podemos decir así, el líder espiritual. Débora solamente le decía a él: Dios te ha dado la orden a ti. La orden mía era decírtelo a ti. La orden tuya es ir a la guerra. Pero él dice: no, si no vas conmigo yo no voy. Entonces vea cómo es esta mujer, porque las abejas son sumisas. Se somete y le dice: yo voy contigo. Yo voy contigo. Ahora, Barak lógicamente tenía miedo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, oiga bien lo que dice la Biblia, que Sísara tenía 900 carros de hierro. Tenía un buen armamento. Israel, por su condición de que había sido oprimido y había sido tratado con crueldad, las armas que tenía eran pocas o posiblemente no tenía muchas. Y Barak tenía miedo de ir. Ahora Barak le dice a Débora: Débora, si Dios te lo dijo, yo no creo que tengas temor. Dama que me estás escuchando, iglesia que me estás escuchando, si Dios te lo ha dicho, no tengas temor. Levántate y acompaña. Si Dios te dice algo para la iglesia, habla con el pastor. Dile: pastor, esto es lo que Dios quiere y yo lo voy a acompañar. Yo lo voy a acompañar en este proyecto porque Jehová lo ha dicho y así es. Si Dios te ha dicho algo para tu familia, es tiempo de que te levantes y que le diga: es tiempo de levantarme y tomar la rienda y acompañar. Mire que aquí está mostrando una mujer que acompaña, una mujer, la líder espiritual, acompañando al guerrero. Claro, Débora era profetisa, era jueza de Israel, era mujer casada, pero no era guerrera. El guerrero era Barak. Pero Barak tenía miedo y yo lo entiendo. No es fácil decir: voy a la guerra, pero ¿sabes qué? Él le dice: Débora, ¿Dios te lo dijo? Sí. Si Dios te lo dijo, yo no creo que tengas temor en acompañarme. Dijo: no, vamos a la guerra entonces. Y Débora la acompaña, pero le dice: ¿sabes qué? Pero la gloria no será para ti, será para una mujer. ¿Sabes por qué? Porque no quisiste ir solo. Débora fue confiada porque si Dios te dio la promesa, Él la cumplirá. Levántate como Débora, querida iglesia. Es tiempo de conquistar las promesas. La victoria está cerca. Ahora, Débora, ¿por qué va a la guerra? Usted dirá: ¿por qué va? Porque Débora tenía empeñada la palabra. Dios me lo dijo y no tengo temor. Y segundo, Débora va a la guerra con Barak porque a pesar de que no es guerrera, es sumisa. Dice: el líder guerrero de Israel, a quien Dios le ha dado la orden, me está diciendo que lo acompañe y debo someterme. Ella va a la guerra porque estaba confiada, primeramente, de que quien le había dado la orden y ella ejecutó la orden había sido Dios. Mis queridos hermanos, la Biblia sigue contando que empezó la guerra. La Biblia sigue diciendo que la guerra empieza y entonces al momento de empezar la guerra viene Israel y empieza a tomar dominio sobre los cananeos y el capitán Sísara sale huyendo y viene Barak y se apodera de los carros, destruye completamente como Dios lo había dicho. Pero entonces Sísara sale huyendo y llega a una tienda, llega a un sitio de una mujer llamada Yael. Y entonces, como en aquel entonces el rey cananeo había hecho alianza con los de esta gente, con los de Abor, entonces él dice: me voy a esconder allá. Y llega a la tienda de esta mujer llamada Yael y entonces le dice: escóndeme porque vengo huyendo. Y si alguien pregunta por mí a la puerta, tú dile que yo no estoy aquí. No reveles esto. Y él le pide agua, pero ella no le da agua, ella le da leche. Parece ser que el cansancio que él tenía y la leche que ella le da hace que este hombre quede dormido y ella lo tapa. Pero cogió una estaca y cogió un mazo en su mano y aquel día ella clavó a este hombre sobre la tierra y muere. Y así Dios le dio la victoria como Débora había dicho. Como Débora había dicho. Mis queridos hermanos,
Es tiempo de levantarse, es tiempo de conquistar terrenos, porque Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, entonces Él lo va a cumplir. Yo quiero que usted lea conmigo, escuche bien esto, yo quiero que usted lea conmigo el capítulo 5 de Jueces, que usted pueda seguir meditando en esto, que usted pueda seguir meditando como una mujer casada, como una mujer profetiza, casada, juzga a Israel y tiene todo esto, es capaz de ir a la guerra porque está segura de lo que Dios le ha dado. Es tiempo de que estés seguro de lo que Dios te ha dado. Es tiempo de que le hables al problema. Es tiempo de que le digas al problema. Es tiempo de que declaremos sobre nosotros que viene la victoria. El capítulo 5, versículo 6, nos muestra la situación real. El capítulo 5 es un cántico después que van a la guerra. Después que van a la guerra, Débora canta al Señor en acción de gracias. Canta porque cuando tú ves la victoria hay alegría en tu vida, hay alegría en tu hogar. Pero mire, en el canto ella narra cómo vivían antes de ir a la guerra y cómo empiezan a vivir después. Hay alegría en el corazón, pero no hay alegría cuando usted está bajo el problema, bajo la enfermedad, bajo situaciones económicas, deudas, embargos. No hay alegría. Pero cuando Dios hace la liberación, hay alegría. Y Débora empieza a cantarle al Señor de alegría. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice: en los días de Sangar, hijo de Aná, en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por los senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, y había decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía el escudo o la lanza, entre 40,000 en Israel. Oiga lo que dice, mire lo que dice Débora. Dice Débora: en los tiempos en que Sangar, en los tiempos en que los cananeos nos tenían dominado, ¿sabe qué? Israel estaba abandonado, sus caminos eran peligrosos. Posiblemente este texto está reflejando lo que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad, o lo que de pronto estás viviendo tú en tu hogar. Problemas, dificultades. No podemos sentarnos en las terrazas porque ahí vienen a atracar. Andamos en la calle, pero andamos desconfiadamente, más en este tiempo de pandemia. Pero ¿sabe qué? Dice que se veía un escudo, una lanza entre 40,000, se veía uno. Dice, Israel estaba destruido, no había muchas armas, no había nada. Pero algo dice interesante este pasaje. Este pasaje dice: Débora, eso estaba así hasta que yo, Débora, me levanté. Y escuche esto, lo que yo les decía al principio. Débora no era guerrera, me levanté como madre. Dios quiere levantar mujeres como madre, mujeres como madre. Y las madres son altruistas, madres que son capaces de defender, mujeres que son capaces de defender a sus hijos, a su familia, que son capaces de defender a su nación, a su iglesia. Es tiempo de que te levantes. Débora dijo: demoramos 20 años bajo la presión del enemigo. Fueron 20 años de sufrimiento, pero un día yo me levanté. Y esa expresión, escúcheme bien, esa expresión no es una expresión de vanagloria de ella, sino lo que ella está diciendo: el problema tuyo, la dificultad, la situación económica, los endeudamientos, todo eso está pasando en tu vida hasta que tomes una actitud, hasta que te levantes. Y mire que está diciendo: no me levanté como guerrera, me levanté como madre. Y usted empieza a ver cómo son las madres. Usted, mujer que de pronto es madre, usted sabe cómo es usted. Usted daría la vida por su familia. Si no hay alimento, solamente hay un poquito, usted dice: este es para el hijo mío, aunque nosotros no comamos. Ese es el altruismo. Ella se levantó como madre de Israel. Y sabe que desde que ella se levantó, volvió la bonanza para Israel. El enemigo tuvo que salir. Sísara huyó. Todo cambió. Todo cambió. Es tiempo de levantarnos.
Débora, igual que Rahab, se levantó por su pueblo, por su familia. Y el enemigo, hasta allí el enemigo actuó. La enfermedad, el problema, la crisis, tu vida espiritual que llevas en decadencia, será hasta el día en que tú te levantes. ¿Sabes qué? Que me gusta mucho este pasaje porque me recuerda cuando Jacob estaba viviendo allá donde Labán, y Labán le hacía algo, le hacía lo otro, y sabes que demoraron 20 años Jacob en conquistar las promesas, y la Biblia dice que cuando Jacob tomó la decisión de regresarse al sitio donde Dios le había puesto hasta ese momento, entonces hasta ese momento él pudo obtener la promesa. Es hasta el momento en que tú te levantes. Es tiempo de levantarte, dama. Es tiempo de levantarte, iglesia. Es tiempo de que te levantes. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo haga? Hasta el día en que tú decidas. Y después de eso dice que Débora cantó y cantó de alegría diciendo, porque cuando yo no me había levantado, cuando yo estaba ahí también quietecita, entonces el enemigo ultrajaba y yo tenía que resolver problemas y problemas por aquí. Pero desde que yo me levanté como madre para Israel, Dios cambió la historia de Israel. Y si Dios cambió la historia de Israel, casas abandonadas, caminos peligrosos, crueldad, gobiernos malos, gobiernos crueles. Posiblemente usted está diciendo, tengo 3 meses de estar luchando para una cita, porque estamos viviendo bajo sistemas totalmente injustos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia se levante y tome la actitud de Débora. Y Débora también se convierte en ese héroe para Israel y se convierte en ese héroe de fe para todos nosotros hoy en día. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Dios te está diciendo, levántate porque tienes una familia por la que tienes que preservar su vida. Háblale a tu familia. Ay, mi esposo bebe tanto. ¿Hasta cuándo va a dejar de beber? Hasta que tú te levantes, hasta que tú le hables. Ay, mis hijos están haciendo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que te levantes en oración, en la palabra, también predicando la palabra de Dios. Somos de los que nos levantamos para conquistar, para obtener la victoria. Débora fue madre, no guerrera. ¿Hasta cuándo? La fe lleva a la completa victoria. Israel ganó completamente la victoria contra sus enemigos en aquel día. Después de eso hubo paz en Israel por 40 años, termina diciendo. Hubo paz, por eso la alegría de Débora en cantarle al Señor. ¿Sabes qué? Que aún esta tormenta que tú estás viviendo, cuando tú te levantes, el enemigo va a retroceder y entonces va a venir paz, va a venir tranquilidad a tu vida y a tu familia, porque hay un hombre, hay una mujer, hay una iglesia que se levanta. Levántate. Levántate en fe. Levántate como se levantó Débora. Levántate como se levantó Josué. Josué se levantó y conquistó la tierra. Es tiempo de que te levantes. Y sabes que para conquistar la tierra, Josué tuvo que vencer obstáculos como los ríos, como las ciudades amuralladas, pero se levantó en fe. Levántate, dama. Háblale al problema. Háblale a la dificultad, háblale a la situación y vas a ver la bonanza que viene de parte de Dios. Eran tiempos malos los de Débora, eran tiempos difíciles. Si la economía no había ejército, no había propiamente armas. Dios tiene que tomar la iniciativa a través de una mujer de levantar. Este es el tiempo de que mujeres se levanten, donde la violencia intrafamiliar se ha dado, donde los valores se están perdiendo en el hogar. Es tiempo de que te levantes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que tú te levantes. No sé si vas a esperar 1 semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, o si de pronto una vez que termines de escuchar esta palabra,
tú te levantas de rodillas en oración, levantas tu mano y le dices: Señor, el enemigo me ha tratado así, y vas a empezar a hablar con Dios y tú le vas a decir: Señor, este problema ha venido haciendo esto y esto hasta el día de hoy, porque hoy me voy a levantar como madre, me voy a levantar como esa mujer que defiende la iglesia, que defiende el hogar, que defiende la familia, que defiende Sincelejo, que defiende a Colombia. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate no para retroceder, sino para preservar vida. Levanta tus manos allí donde tú estás y oremos al Señor. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por este momento. Hoy pido que levantes, Señor, el espíritu de Débora. Levántalo, Dios mío, para hacerle frente a los problemas del enemigo. Levanta, Dios mío, porque tú eres el Dios que ha dado la orden. Y así como diste la orden de Barak, de ir y conquistar, así dan la orden hoy en día. Es tiempo de levantar. Es tiempo de que aún en medio de esta pandemia levantemos y le digamos al enemigo que no va a seguir haciendo, no va a seguir destruyendo, porque Císara venía destruyendo a Israel hasta que Débora se levantó. Hasta ese momento el enemigo dejó de dañar a su pueblo. Levántate en fe, levántate, levántate como dice la palabra, no para retroceder, sino para vencer, para ganar muchas almas. En el nombre de Jesús, iglesia, la bendición de Dios está contigo, con tu familia, con tu hogar, con tu ministerio. Es tiempo de levantarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.